Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el Gemelo, les dijo a los otros discípulos: Vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano Lázaro resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: El maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: Miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera?
Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces gritó, Lázaro, sale ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaban unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Sean muy bienvenidos a nuestro grupo de apoyo para quienes hemos perdido un ser querido, atravesando por el Valle del Dolor, y hemos escuchado la lectura del Evangelio de Juan capítulo 11, que nos da una descripción precisa, ¿verdad?, de esto que aconteció. Bueno, prometí la semana pasada que iba a ir de lleno al grano y a eso voy a ir. Pero solo voy a retomar entre los consejos de la psicología al respecto de la depresión. Hablábamos de 3 cosas importantes. Una de ellas es que procurar uno cuidar su salud. Y la última de esas 3 indicaciones es buscar esperanza en la espiritualidad, en la creencia, en la oración. Y vinculamos eso obviamente con la fe. Decíamos que fe es la certeza de algo que se espera, es una convicción de algo que no se ve. No solamente es esperar porque sí, podemos estar esperando que algo suceda, pero en realidad no tenemos bases para pensar que algo va a cambiar. Pero cuando tenemos fe, tenemos la certeza de que ese cambio, de que esa situación va a dar un giro total, y entonces ahí ciframos nuestra esperanza. Es una convicción profunda
es una convicción que tiene por lo menos algún fundamento muy creíble, muy sustentable. Bueno, los llevo a este pasaje porque si lo vamos armando poco a poco, vamos a encontrar que estos tres personajes, Lázaro, María y Marta, eran amigos de Jesús. Con frecuencia ellos se veían, Jesús pasaba por su ciudad y ellos eran testigos del poder del que todo mundo comentaba. Como es muy interesante saber cómo en esa época, ¿verdad? Como ahorita mismo lo que está pasando, quizás por las noticias nos enteramos de algo y podemos dar fe de que en realidad así es, que así está ocurriendo. Cuando alguien escribe alguna cosa, ¿verdad? Si escriben algo en relación a este tiempo, hay mucha gente que puede desmentir eso, puede decir, no es cierto, eso no sucedió. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, pues muchos pueden decir muchas cosas, pero la mayoría de nosotros somos testigos de lo que estamos viendo, somos testigos presenciales que podríamos desmentir todo lo que se esté diciendo al respecto. Bueno, esta gente era testigo presencial de la obra que Jesús estaba realizando. Y sabían estas tres personas todo lo que Jesús hacía. ¿Quién no iba a estar hablando de Jesús si de repente había irrumpido en el medio y había empezado a hacer milagros a los que la gente no estaba acostumbrados, ¿verdad? Los ciegos recobraban la vista, los paralíticos se levantaban y caminaban, y muchos milagros que se iban dando, ¿verdad? Jesús multiplicando el alimento, en fin. También ya Jesús había hecho algunos milagros de resurrección. Bueno, no sé a qué nos suena esta palabra, ¿verdad? Pero hay testimonios, ya están bajo un título, Vida después de la vida, y nos narran episodios de gente que ha muerto por algunos instantes y después ha regresado a la vida, ¿verdad? De alguna manera científicamente increíble de probar, pero ha sucedido, cuando han sido declarados clínicamente muertos. Bueno, el tema de la resurrección, de volver a la vida, es algo que la Biblia lo menciona con mucha puntualidad, y este quizás sea uno de los pasajes más contundentes que habla al respecto. En la Biblia se menciona que Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y las gentes religiosas tenían en sus mentes contraposiciones. Algunos sí creían en el asunto de la resurrección, pero otros decían que no había. Inclusive algunos le hicieron una vez una pregunta a Jesús muy truculenta, porque ellos no creían en la resurrección, pero Jesús aprovechó para ponerlo en claro y terminó esa explicación con estas palabras. Ustedes han oído que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de su hijo Isaac y de su nieto Jacob. Y dice estas palabras: Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Bueno, en este pasaje vemos algo muy interesante. Jesús escucha que su amigo está enfermo y adrede se queda 2 días más donde está. Decide no ir. Decide que su amigo se muera. Bueno, esto parece muy incongruente y estoy seguro, totalmente seguro, que nos ponen muchos predicamentos. De hecho, cuando hemos hablado de este pasaje en otras ocasiones, yo creo que la mayoría de gentes pensamos, bueno, ese Jesús que hacía tantos milagros, ese Jesús en el que creemos, ¿no podría venir y cambiar esta situación? ¿No podría, ya murió mi ser amado, pero no podría Él ahora resucitarlo y que este dolor se acabara? Bueno,
Jesús en este momento decide al escuchar, y sí, él tenía el poder para cambiar esa situación, pero él decide que su amigo muera. Pero cuando él está ahí, él acababa de salir de esa comunidad porque lo intentaban apedrear por su enseñanza. Y ahora él dice a sus discípulos, vamos a regresar. Y ellos lo empiezan a regañar y le dicen, no, pero no puede ser, apenas te querían apedrear. Y ahora quieres regresar allá, ¿en serio? ¿Estás seguro? Y bueno, Jesús con algunas explicaciones les dice que sí y les dice que su amigo Lázaro está dormido. Ellos no entienden este concepto y dicen, bueno, pues si está dormido, pues seguramente se va a despertar. Hasta que Jesús les aclara esto, Lázaro está muerto. Y dice, pero me alegro por ustedes, porque ustedes van a creer. Vean, Jesús en este momento tiene toda la escena delante de él y sabe cada episodio y sabe en qué va a terminar esto. Bueno, cuando él llega a la ciudad, una de las hermanas del muerto, de Lázaro, sale a encontrarlo y ante él le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, nada más con que tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Parece que estamos en la etapa de la negociación, ¿verdad? Le están diciendo, si tú hubieras estado aquí, si hubieras, otra cosa habría sido. Bueno, y le dice unas palabras muy interesantes, pero yo sé que lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. Ahora, ¿qué le está pidiendo exactamente? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Marta al decirle esto? Todos podríamos decir, bueno, no estuviste a tiempo, pero todavía hay una posibilidad. Y Jesús le dice que su hermano va a resucitar. Entonces Marta se traslada a lo que ella conocía de las Escrituras y le dice, sí, yo sé que en el día final, cuando toda la gente resucite, mi hermano también va a resucitar. Es decir, había toda una enseñanza al respecto de la resurrección, aunque el apóstol Pablo más adelante, cuando se escribe el Nuevo Testamento, en realidad él recibe toda una revelación y con lujo de detalle nos habla al respecto de este tema de la resurrección. Pero en ese momento ella dice, pues sí, va a resucitar, pero lo va a hacer cuando todo mundo lo haga. Y entonces vienen las palabras que realmente me impactan, que he grabado en mi corazón desde hace muchos años. Y leímos en la Nueva Traducción Viviente, voy a recitarlo en la versión 60. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Jesús le está diciendo que si cree lo que le acaba de decir, que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él va a vivir aunque esté muerto, y que todo aquel que vive y que cree en Él no va a morir eternamente. Esto es lo que Jesús le dice y le pregunta, ¿crees esto? Y ella da una respuesta diferente. Le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el que ha venido de Dios, yo creo que tú esto, yo creo que tú lo otro. En realidad, Jesús no le estaba preguntando si creía en Él como el enviado de Dios. Le estaba diciendo si creía que Él era la resurrección y la vida. Bueno, imagínense a Jesús ahora decir, ok, yo estoy asegurando y quizás con una voz muy firme Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, etcétera, etcétera. Y bueno, ya dije mi discurso, ya me voy y pues que Dios los bendiga, que Dios sea con ustedes. Estas palabras en realidad sonarían huecas si Jesús no hubiera hecho lo que hizo enseguida.
se manda a llamar a María, está toda la gente en esa escena todavía, ¿verdad?, clásica de los funerales, está acompañada de muchos judíos que sin duda conocían a esta familia, y la ven que sale rápido y dicen, de seguro va a ir a llorar a la tumba, vamos. Y así se acostumbraba, ¿verdad? Toda la gente estaba reunida por varios días acompañando a los deudos y van detrás de ella. Cuando María se encuentra con el Señor, le dice las mismas palabras que le dijo su hermana Marta. Y creo que no se pusieron de acuerdo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuánto conocían ellas de Jesús para estar seguras de que la sola presencia de Jesús hubiera cambiado ese escenario? Y sin embargo ya dijimos que Jesús decide quedarse donde está. Y en este momento la persona ya lleva 4 días en el sepulcro. 4 días. El cuerpo ha comenzado ya a descomponerse. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve todo este escenario, dice esta versión que Él se enoja. Se enoja porque la gente está llorando. Dice otra versión, se conmueve profundamente. Y es el único versículo en la Biblia, el verso 35, donde se nos dice que Jesús derramó lágrimas. Pero a ver, pensemos un poquito en esto. Si Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro, ¿por qué habría de llorar? ¿Por qué habría de derramar lágrimas si Él sabe que aunque lleva 4 días en la tumba, eso no es ningún problema, Él lo va a resucitar? Entonces tiene más sentido cuando escuchamos que dice que Jesús se enojó, que sentía una molestia, algo le estaba incomodando a Jesús de ver esa escena de la gente. Bueno, yo me atrevo a pensar esto. Él había declarado que Lázaro iba a vivir, que Él era la resurrección y la vida, y que solamente había que creer esto para que, aunque estuviera muerto, Él iba a vivir. Yo me atrevo a pensar que Jesús lloró no por Lázaro, sino por la gente, porque la gente no cree y no esperaba lo que sus ojos iban a ver después. Bueno, se trasladan así hasta la tumba y Jesús es una cueva, tiene una piedra grande enfrente y pide que la piedra sea removida. Y Marta, a la que Jesús le preguntó, cuando Jesús manda a quitar la piedra, le dice, Señor, es que ya huele mal, ya tiene 4 días. Lo que le está diciendo es, no abras la tumba porque mi hermano ya está en descomposición. Y Jesús voltea y le reafirma su pregunta, pero ahora la siento como una especie de reclamo. Y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y habiendo dicho esto, llama a Lázaro de la tumba. Pero antes hace una oración. Qué curioso. Jesús rara vez hizo una oración pública y Él no le dijo, Señor, ahora concédeme que Lázaro vuelva a la vida. Él dijo, te doy gracias porque me escuchas, siempre lo haces. Y entonces aclara, estoy haciendo esta oración por causa de la gente, para que ellos crean y para que tú recibas la gloria. Y entonces llama a Lázaro y Lázaro sale envuelto en todas esas vendas que se usaba en esa tradición, ¿verdad? Los envolvían con vendas y con aromas, ¿verdad? Para que pues el cuerpo no oliese tan mal, dado que entraba en estado de descomposición. Y entonces llama a Lázaro, Lázaro sale atado y le pide a la gente que lo desate y lo deje ir. ¡Wow! Este es un milagro impresionante.
Pero repito, no servía de nada que Jesús dijera: yo soy la resurrección y la vida y nos vemos en el día final. Jesús en ese momento demuestra que tiene autoridad sobre la muerte. En ese momento demuestra que su palabra es más grande que la misma muerte, que lo que ha acontecido. Y Lázaro se integra a la vida. Quise leer todo el capítulo porque hubo gente que después vino, inclusive acudía donde estaba Jesús para también ver si era cierto que Lázaro había resucitado. Miren cómo somos los seres humanos. Solo estamos pensando en lo que nos interesa. Los judíos estaban pensando en que su nación iba a ser trastornada por todos los milagros que Jesús hacía, y Marta solo estaba pensando en su dolor, María solo estaba pensando en su dolor, y Jesús está pensando en que esto le traslade la gloria al Señor. Pero quiero decir algo que para mí es muy importante. Jesús podría cambiar nuestro dolor, nuestro luto, y hacer que nuestro ser amado resucite. ¿Crees esto? Yo creo que sí. Pero me parece que este milagro que hizo Jesús, es uno de los milagros más crueles para el ser humano. Y voy a decir por qué. Lázaro volvió a morir. Así que este dolor que ellos sintieron por 3-4 días tan intenso, del que todos nosotros somos partícipes de alguna manera al haber sentido la separación de nuestro ser querido. Imagínense que de momento se vuelve en alegría, pero al paso de un poco más de tiempo se vuelve a repetir ese dolor por la misma persona. No creo que ese sea el sentir de Dios, lo que Él quiera hacernos. Claro que tiene el poder, y esa es la esperanza que tenemos. Pero vamos a ver un poco más adelante lo que dice la Biblia. ¿Por qué este cuerpo, por qué estos miembros no pueden vivir para siempre? ¿Por qué tienen que morir? ¿Por qué tienen que desaparecer de esta humanidad para que podamos vivir para siempre, como es la promesa de Dios? Lo vamos a explicar más adelante. Pero hoy quedémonos en este asunto. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. Y pregunta: ¿crees esto? Miren, todos creemos en Dios. Esto es algo muy importante. Mucha gente creemos en Dios. De una o de otra manera creemos en Dios. Pero aquí especifica algo en lo que hay que creer. Dice el libro de Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no significa el más grande, el de más respeto. La palabra Señor es el dueño, el amo de todas las cosas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es el dueño de todo, es el creador de todo. Dice: y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Y precisamente entre las promesas de Jesús, Él nos habla de eternidad, y lo quiero explicar con más detalle. Jesús nos llama y nos habla de eternidad, de vida eterna. No una vida que se va a truncar a los 20, 30, 40, 50, 80 años. Y creo que no vamos a ir más allá, quizás de 100 años, ya casos muy especiales, 100 años. Jesús habla de una eternidad. Dice que Él vino para darnos vida, vida en abundancia, y también vida eterna. Pero el escenario es si podemos creerlo en medio de este dolor. Titulé a este mensaje: el dolor bloquea los sentidos. Jesús le está explicando a Marta que su hermano
va a resucitar. Y es tanto su dolor que ella no puede entender lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Mi pensamiento es que nuestro dolor no nos permita entender esto en este momento. No nos lo permita. Pero la Biblia dice que el que cree no va a morir eternamente. Es decir, murió en una etapa, pero no va a morir eternamente. La Biblia habla de una primera resurrección y habla de una segunda muerte. Solo se los dejo como información. Dice la Biblia que los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. A ver, entonces, primera muerte, segunda muerte, primera resurrección. Ok, todos los que creamos, los que tengamos esperanza en Jesús, que creamos que Él es el Dios del universo, el único Dios verdadero, y creamos en nuestro corazón que Él murió, pero que resucitó, dice que nosotros vamos a ser salvos. ¿Salvos de qué? De una muerte eterna, porque esta muerte física en realidad es dolorosa, pero no es la más importante. Hay una muerte que se va a perpetuar y así también se va a perpetuar una vida eterna. Entonces, dice la Biblia que nosotros vamos a ser resucitados si creemos en el Señor. Y cuando seamos resucitados, no vamos a morir eternamente. Esto es lo que enseña la Biblia. Sé que es muy rápido el tiempo, pero yo quisiera que tú desarrolles esperanza en este punto. La muerte sin esperanza es una verdadera tragedia. No hay nada, ya no hay nada. Pero la muerte con esperanza nos conduce a la posibilidad de la vida eterna. Miren, se dice que podemos vivir hasta semanas sin alimento, podemos vivir algunos días sin agua, podemos vivir algunos minutos sin aire, pero no es posible vivir sin esperanza. Si tú no tienes esperanza en esto, necesitas que Dios te ilumine, necesitas que Dios te enseñe, y estoy hablando de ese Dios en el que tú crees. Seguramente que crees en ese Dios, pero a veces estamos tan ocupados en cosas de la vida que no hemos puesto atención en estos detalles, que Dios ha preparado vida eterna para los que le aman, para los que creen en Él, para los que creen que Él es la resurrección y la vida. Y esta nada más es la pequeña puerta de lo que dijo Jesús. Ahora, como les decía hace rato, si Jesús dice esto y acto seguido se va y deja la escena así, o al rato se muere y no pasa nada, sus palabras hubieran sido huecas. Pero Él en ese momento levantó a un muerto de la tumba, de lo cual hubo muchos testigos. Y segundo lugar, cuando Él muere, al tercer día se levanta y más de 500 personas, dice la Biblia, fueron testigos de que Él volvió a estar vivo después de haber muerto. A diferencia de cualquier religión, aquí hablamos de un Jesús que se levantó y que con toda la autoridad está vivo, y esa es la promesa grande que tenemos, que nosotros también vamos a vivir. Así dijo Jesús en el Evangelio de Juan también: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Que esa sea nuestra esperanza en este tiempo, que lo tomemos. Si sientes alguna duda, ora a Dios y dile: ayúdame, Señor, a entender esto, porque yo quiero creer en esta promesa, que todo el que cree en ti y vive no va a morir eternamente. Vamos a seguir hablando de esta esperanza, no se desconecten, vamos a seguir hablando de por qué tenemos esta fe y cómo es que nos ayuda a seguir adelante a pesar de que la muerte se atraviese en esta vida.
Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana.